Hola, ¿qué tal? En esta presentación vamos a revisar lo que son las reacciones de hidrohalogenación en alquinos. Para ello, recordemos por qué se le llama hidrohalogenación. Pues retomando lo que son los halógenos, vemos que al unirlos con un átomo de hidrógeno, damos lugar a lo que llamamos hidrohalógenos. Pasando ahora a las reacciones de adición en alquinos, vemos que ahora lo que tenemos aquí es un alquino en donde en uno de los dos carbonos que soporta la triple ligadura tenemos un grupo alquilo, es decir, esta R significa grupo alquilo, y grupo alquilo recordemos que es cualquier cadena hidrocarbonada con puros enlaces sencillos entre los carbonos que la conforman. Entonces, por otro lado, a los halógenos recordemos que se les simboliza de manera general con la letra X. Eso quiere decir que esta X puede ser átomo de cloro, flúor, bromo o yodo. Bueno, pero cabe mencionar que por lo regular es bromo y cloro los que más se suelen trabajar. Ahora, dando lugar a la adición que ocurre en este alquino recordemos que es porque tenemos triple enlace entre carbono-carbono. Bueno, pues viendo la diferencia que hay entre estos dos carbonos, en donde uno está enlazado a una cadena hidrocarbonada y el otro está enlazado a un átomo de hidrógeno, pues veremos que el fenómeno que ocurre es el siguiente, en donde aplicaremos nuevamente la regla de Markovnikov, estudiada en hidrohalogenación de alquenos. ¿Qué decía esta regla de Markovnikov? Recordemos, enlazar al átomo de hidrógeno con aquel átomo de carbono que contenga más hidrógenos. Eso quiere decir que a este átomo de hidrógeno lo tenemos que enlazar con aquel carbono que veamos que tiene más hidrógenos, es decir, en este caso el del lado derecho. Por lo tanto, si ocurre eso, el halógeno va a quedar enlazado al carbono que está enlazado a la cadena hidrocarbonada y nos resultaría el siguiente producto. Entonces vemos que aquí lo que se nos ha generado es un enlace entre el halógeno con uno de los dos carbonos que participaba en la triple ligadura, pero aún se conserva la doble ligadura. Aquí cabe rescatar lo siguiente: se rompió uno de los tres enlaces y como consecuencia cada uno de estos dos carbonos formó inmediatamente un enlace sencillo, los cuales sirvieron para enlazar lo que se adiciona a la molécula. Es decir, aquí rescatemos que los carbonos van a buscar siempre preservar su tetravalencia, que quiere decir estar enlazados a 4 átomos. Vemos que, por ejemplo, para este carbono tenemos 3 enlaces, más el que está hacia el grupo alquilo, y lo mismo para este, tenemos 3 enlaces, más el que está hacia el átomo de hidrógeno. Por lo tanto, preservando su tetravalencia, se formaron estos dos enlaces. Bueno, pues ahora lo que aquí también detectaríamos es que al tener una doble ligadura, hay la posibilidad de que vuelva a ocurrir otra adición de hidrohalógeno. Y bueno, aquí lo que observaremos en primera instancia es que nuevamente se rompe uno de estos dos enlaces, promoviendo el que se preserve la tetravalencia de ambos carbonos, y ocurrirá nuevamente la adición de este hidrohalógeno, pero a través de la regla de Markovnikov. Por lo tanto, este hidrógeno tendremos que ver hacia quién de los dos, hacia cuál de los dos carbonos va a quedar enlazado. Vemos aquí que pues va a quedar enlazado hacia el que tiene más hidrógenos, es decir, nuevamente el del lado derecho. Y nos quedaría este producto: el halógeno enlazado con el carbono que ya tenía enlazado anteriormente ya un halógeno. Entonces se va a quedar con los dos halógenos. Ahora, si nos preguntamos en este ejemplo, tenemos aquí a la molécula de propino. Vamos a ver qué es lo que ocurre al adicionarle ácido bromhídrico. Y bueno, aquí aplicando la regla de Markovnikov, pues vemos que aquel carbono que tiene más hidrógenos es ahora el que está del lado izquierdo, dado que el de en medio no tiene enlazados átomos de hidrógeno. Por lo tanto, el hidrógeno se viene con el carbono que está hacia el extremo izquierdo y el halógeno se queda con el carbono que está en medio. Vámonos paso a paso para
ir viendo cómo obtener este producto. Bueno, pues tenemos al propino en presencia de el hidrohalógeno, que en este caso es ácido bromídrico. Como primer paso, recordemos la regla de Markovnikov, sería romper la triple ligadura, dejar nada más 2 enlaces y como consecuencia agregarle un enlace a cada uno de estos 2 carbonos que participan en la triple ligadura, enlazar el hidrógeno que vimos que tenía el ácido bromídrico a aquel carbono que veamos que tiene más hidrógeno y dejamos un espacio para el carbono que, al que aún no le hemos enlazado algún átomo, por la razón de que este bromo va a entrar en ese lugar. Y listo, con eso obtendríamos nuestro producto de esta hidrohalogenación. Sin embargo, nuevamente notamos que al partir de un alquino, pues llegamos en una primera adición a un alqueno. Por lo tanto, este alqueno pues no está exento de volver a sufrir una adición, dado que recordemos que cuando tenemos más de un enlace sencillo, es decir, 2 o 3 enlaces entre carbono a carbono, pues lo interpretamos que aquel segundo enlace y aquel triple enlace que tenemos, ambos son enlaces de tipo pi. Eso es sencillamente lo que aquí necesitamos traducir, es que esos 2 enlaces van a ser susceptibles a realizar adiciones como lo estamos viendo en este momento. Y bueno, ahora, ¿cuál sería el producto que obtendríamos en esta segunda reacción? Bueno, pues vemos que el carbono que ya tenía enlazado el primer halógeno se va a quedar nuevamente con ese halógeno y el carbono que era más rico en hidrógeno, o sea, tenía 2 hidrógenos a diferencia de este que no tenía ninguno, pues se va a quedar con el hidrógeno de esta segunda molécula de ácido bromídrico. Ahora, nuevamente vámonos paso a paso para ver cómo ocurrió esto. Paso 1, ahora sería romper uno de estos 2 enlaces, promoviendo el que preserven su tetravalencia ambos carbonos, por lo tanto dibujamos 2 enlaces, pero a su vez aquí ya hicimos un paso adicional que es identificar aquel átomo de carbono entre los 2 que es más rico en hidrógeno. En este caso vemos que es el del lado izquierdo y por lo tanto a ese es al que le enlazamos el hidrógeno del ácido bromídrico. Finalmente dejamos el espacio libre para que el halógeno venga a ocupar ese lugar que está vacante. Y finalmente con eso hemos obtenido nuestra molécula. Cabe mencionar que aquí tenemos lo que es un halogenuro de alquilo. Y bueno, en este caso, repasando un poquito de la nomenclatura, pues tenemos al 2,2 dibromopropano. Bien, pues hasta aquí, en resumen, vemos que a partir de un alquino, si le adicionamos doblemente ácido bromídrico, pues llegamos a un halogenuro de alquilo, pero si nos detenemos en el primer producto, nos quedamos con un enlace entre el halógeno con uno de los 2 carbonos y a su vez el grupo alqueno. Cabe mencionar que en la práctica, en cuestión experimental, pues es complicado a lo mejor detener este paso y lo que usualmente se ocurre es que al poner estas 2 especies, pues directamente llegamos a este e inclusive se obtiene una mezcla junto con este. Pero bueno, más adelante vamos a comentar esta situación. Ahorita vamos a pasar al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo nos preguntan, ¿cuál es el producto principal que se obtendría de la siguiente reacción? Utilizando un equivalente de ácido clorhídrico. Aquí si observamos ya nos hacen énfasis en la cantidad de ácido clorhídrico. Eso ahorita veremos por qué razón lo comentan. Bueno, en primera instancia vemos que tenemos ahora un alquino con fórmula topográfica. Aquí, pues ya hemos revisado en un anterior video de alquinos con forma topográfica y desde tus estudios de nomenclatura, que cuando tenemos forma topográfica con un alquino, tenemos que seguir la regla de dibujarlo de forma lineal por la geometría que tienen los alquinos. Por lo tanto, por esa razón aquí ves que está de esta forma en esta sección y ya donde no hay alquino, pues ya tenemos la forma en zigzag como se reconoce la forma topográfica. Ahora estamos trabajando con ácido clorhídrico. Entonces, vamos a ver cómo deducir el producto de agregar una molécula de ácido clorhídrico a la molécula de alquino
o dicho en cuestión experimental, un equivalente de ácido clorhídrico. Antes de pasar a ello, cabe mencionar que cada vez que escuches un equivalente de ácido clorhídrico, lo único que tenemos que interpretar es que en cuestiones experimentales es la cantidad aproximada suficiente para que solamente reaccionen uno a uno, aunque eso en la práctica realmente es complicado, pero bueno, en cuestión de cantidades se promueve a que solamente reaccionen, digamos, todas las moléculas de ácido clorhídrico con todas las moléculas de alquino uno a uno. Y bueno, vamos a ver ahora sí el producto que se obtendría. Para ello, regla de Markovnikov, ¿qué nos dice? Agrega el átomo de, más bien, perdón, enlaza el átomo de hidrógeno a aquel carbono de los que están soportando la triple ligadura que esté más rico en hidrógenos o que tenga más hidrógenos. Bueno, pues para ello tendremos que recordar cómo interpretar la fórmula topográfica. Con base en ello, notarás que el carbono que va a recibir el hidrógeno es el que está en el extremo y por esa razón vamos a enlazarlo de esta forma. Y le ponemos también de una vez su enlace al carbono que está en segunda posición de la triple ligadura con su espacio correspondiente para ahorita meter el átomo de cloro. Ojo, si aquí a lo mejor tú en primera instancia no ves a simple vista que este carbono es el que es más rico en hidrógeno, se sugiere que dibujes la fórmula semidesarrollada. Y entonces vamos a presentarte la fórmula semidesarrollada, que es la que tenemos aquí a continuación. Recordemos que este carbono sería este que vemos acá, este que está aquí es este, y así sucesivamente para los demás carbonos que tenemos en nuestra estructura. Entonces aquí mira, es más evidente cómo el carbono del extremo es el que es más rico en hidrógeno, porque el que está en segunda posición no tiene de hecho átomos de hidrógeno enlazados. Por esa razón se lo enlazamos al carbono del extremo de la triple ligadura. Bueno, ya nada más metemos el átomo de cloro en donde va y listo. Con eso concluiríamos que el producto obtenido de esta reacción con un equivalente de ácido clorhídrico sería esta molécula. Ojo, aquí vale la pena hacer un pequeño paréntesis de los dos niveles que hace ratito ya estábamos comentando. O sea, una primera visión de esta ecuación química es que una molécula de este alquino con una molécula de este ácido clorhídrico nos resulta una molécula del producto. Pero también se puede decir que un equivalente del alquino con un equivalente del ácido clorhídrico nos da bueno, aquí en principio sería un equivalente del producto, pero como comentábamos hace un momento, en cuestiones experimentales, pues ya hay otras variables que aquí en cuestiones teóricas no se detallan. Pero bueno, ahora, regresando a la pregunta, ¿qué otra pregunta nos podrían hacer muy relacionado con esto? Bueno, pues ahora imagínate que dijera que cuál es el producto principal que se obtendría de la siguiente reacción utilizando ácido clorhídrico, pero ahora en exceso. Entonces, ojo, aquí ahora ya no son las mismas condiciones experimentales que las de antes. Por lo tanto, al decir que está en exceso, pues eso tenemos que interpretarlo como que al producto que obtengamos, el cual tiene una doble ligadura, pues inmediatamente va a estar susceptible a reaccionar con más ácido clorhídrico. Y entonces aquí vamos a encontrar el producto resultante de esta segunda reacción. Nuevamente los ponemos uno a uno. Paso 1, regla de Markovnikov, identificar aquel carbono que sea más rico en hidrógeno. Aquí podemos ver que es este carbono, por lo cual le enlazamos el átomo de hidrógeno a este carbono, ya lo tenemos, dejamos el espacio para el halógeno. Y nuevamente, si tenemos duda de por qué es este carbono el más rico en hidrógeno, pues dibujemos la fórmula semidesarrollada. Como aquí observarás, bueno, en la primera estructura a lo mejor pudimos haber pensado que este carbono tiene ya un hidrógeno y que este solo tiene un cloro, pero ojo, porque a veces no es a simple vista, por lo cual si tienes duda, sí recomendamos dibuja la fórmula semidesarrollada. Bueno, finalmente ya nada más ponemos al halógeno en esta posición y listo, ya tenemos nuestro producto. Que cabe mencionar que su nombre sería, vamos a ver, tiene 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, por lo tanto sería el 2,2 dicloropentano. Bueno, entonces, regresando a la pregunta, dado que tenemos ácido clorhídrico en exceso, pues llegamos a la conclusión de que no se iba a parar en este producto, sino que se iba a volver a hidrohalogenar
y por lo tanto nos dio lo que ya tenemos aquí como el halogenuro de alquilo. Regresando a la pregunta general, esto proviene porque al hacernos la pregunta de cuál es el producto principal que se obtendría de la siguiente reacción utilizando cloruro hídrico en exceso, pues llegamos a la conclusión de que esta molécula no solamente se detendría al reaccionar con el cloruro hídrico aquí, sino que reaccionaría con más clorhídrico. Y bueno, aprovechando el ejemplo, otra forma de representar lo que serían estas dos reacciones al detectar que nos ponen clorhídrico en exceso sería sencillamente poner en la ecuación química el reactivo de partida, que en este caso sería el alquino con el clorhídrico, los reactivos de partida y el producto final. O sea, también se valdría poner ya nada más eso. Es decir, que aquí podríamos generalizar que el alquino que tenemos en presencia de, bueno, aquí un primer nivel, recordemos, sería una molécula del alquino con 2 moléculas de ácido clorhídrico, nos daría una molécula del halogenuro de alquino que vemos aquí. Pero a otro nivel, que sería ya el más real, experimental, diríamos que un equivalente del alquino con 2 equivalentes del clorhídrico, que ojo, estos los podemos tener porque tenemos clorhídrico en exceso, de hecho tenemos más que 2 equivalentes, pero aquí solo son 2 los que se ocupan, nos da lo que sería nuestro producto, en donde tenemos doblemente halogenado a este triple enlace. Y pues bueno, esperamos que este video te sea de mucha utilidad. Te deseamos mucho éxito en tus estudios. Hasta pronto.